datos curiosos sobre México que quizás no conocías. Buenos días amigos, sean bienvenidos a su canal Megaforo. Te comentaré que el primer dato curioso que te tengo el día de hoy es que la primer imprenta que llegó al continente americano lo hizo a la Ciudad de México, y esto ocurrió en el año de 1539. Recordemos que en la historia occidental se reconoce a Gutenberg como el inventor de la imprenta, pero también cabe aclarar y señalar que los que inventaron el papel moneda fueron los chinos, y para poder imprimir sus billetes diseñaron ellos con anterioridad las primeras imprentas. Las imprentas llegaron, se dice, a través de los viajes de Marco Polo, la idea a Europa. Con posterioridad, el que materializó esas ideas fue Gutenberg, y fue en el año de 1539 que llega a América la primer imprenta. Te tengo otro dato curioso. Has de saber que el primer edificio que se construyó en México fue el Palacio Virreinal. ¿Pero qué es el Palacio Virreinal? El Palacio Virreinal es el que conocemos hoy en día como Palacio Nacional. Inició su construcción en el año de 1526. Recordemos que la caída del Imperio Azteca fue en agosto de 1521. Esto es, primeramente en 1492, Cristóbal Colón descubre América. Después colonizan la isla de la Española. Cuando ya tienen una colonia formalmente establecida ahí, parten diferentes expediciones a diferentes partes de América para su redescubrimiento. La primera parte que se descubre es lo que es el actual hoy partes de Venezuela y Colombia en un inicio. Pero Hernán Cortés llega a México en 1519. 2 años después de que llega Cortés, en 1521, fue cuando cae la Gran Tenochtitlán. Y el templo más emblemático, más masivo, más colosal, más grande, más enorme, fue el Templo Mayor. Algunas personas, algunos investigadores calculan que el Templo Mayor de la ciudad de Tenochtitlán sería el equivalente a la pirámide del Sol de Teotihuacán. Aproximadamente serían similares en lo masivo, en lo grande. No con medidas exactas, no con alturas exactas, no son idénticos. Es nada más para hacernos una idea de cómo era el Templo Mayor. El Templo Mayor lógicamente era más pequeño en su base, pero más alto, y era un templo doble. De ahí se tomó el material, se utilizó como cantera durante esos 5 años para construir el actual Palacio Nacional. De hecho, si eres muy observador e ingresas al Palacio Nacional, si observas la construcción y los detalles en la piedra, llegarás a ver una que otra inscripción o algo que te diga que se elaboró con partes de la Gran Tenochtitlán, concretamente con partes del Templo Mayor. Igual la catedral, si observas la catedral, las piedras con las que está hecha, vas a encontrar en determinado momento indicios de que fueron construidas con partes del Templo Mayor. Otro dato curioso que te comento es que el nombre de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Eso de seguro ya lo conocías. Lo que no sabías es que este nombre se adoptó después de 1824. Recordemos que primeramente se independiza México como un imperio. Entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, surge el primer imperio mexicano. Posteriormente es depuesto ese imperio mexicano, termina el imperio mexicano y surge la primera República Mexicana. Pero esto se hizo como una copia al carbón de Estados Unidos. Recordemos también que Estados Unidos se independiza en 1776. Desde que se independiza ese país, estuvo queriendo influir en la Nueva España. De hecho, se comenta, se dice por algunos investigadores, que las rebeliones sobre la independencia de la Nueva España, hoy México, fueron auspiciadas mayoritariamente desde Estados Unidos, un gran número de ellas. Incluso la prueba patente y latente de que Estados Unidos influyó directamente en el surgimiento de la República Mexicana fue el nombre que se le otorgó al país, Estados Unidos Mexicanos, como una copia a Estados Unidos de Norteamérica. También cabe aclarar que en aquel momento la forma de gobierno en todo el mundo
a cualquier parte del mundo que tú viajaras, si tú viajaras a África, a Asia, en Europa, por todas partes del mundo la forma de gobierno eran monarquías. No había ninguna república. La única república era Estados Unidos, los aires de libertad en Francia y en ese momento la República Mexicana. Es nada más como dato curioso. Ahora veamos otro que te comentaré en este momento. Has de saber que la gastronomía mexicana es muy rica y muy valorada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los ingredientes de nuestra gastronomía son únicos en el mundo, son originarios de México. Primeramente te tengo uno de esos ingredientes, que es el nopal. Con el nopal se hacen un sinnúmero de alimentos y de ingredientes para la industria alimenticia, incluso para otro tipo, para tintes, para otro tipo de cosas, no nada más alimentos. El nopal es único en el mundo y algunos dicen que puede ser la respuesta al hambre en el mundo porque no ocupa tanta agua para su producción. Ahora bien, otro elemento que primeramente fue muy valorado, después casi desaparece y nuevamente se retomó, es el amaranto. Cuando llegan los españoles a la Gran Tenochtitlan, que ocurre lo que ocurrió y que ocasionó la noche triste, que fue el fallecimiento de miles y miles de todos los nobles cuando estaban celebrando en el centro de la Gran Tenochtitlan, estaban en su celebración todos desarmados. Los españoles cometieron un acto indebido, por lo tanto se ocasionó la noche triste y tuvieron que salir huyendo de la Gran Tenochtitlan. Bueno, en esa fiesta, en esas celebraciones, las personas iban adornadas con amaranto. Incluso se hacían arreglos y adornos con amaranto. El amaranto era extremadamente valorado por las culturas oriundas y nativas de México, de Mesoamérica. El amaranto. Los pueblos originarios de América valoraban mucho, los asentados en el actual México valoraban mucho el amaranto. Por lo tanto llegan los hombres de iglesia enviados desde Roma, enviados por los reyes que se dijeron a sí mismos católicos. Todos ellos llegan a América y lo primero que hacen es permitir que cualquier persona que no esté bautizada no se le considerara ser humano en primera. Y tuvieron que pasar años y años y años hasta que eso cambió. No se tomó la decisión de un día para otro. Cabe aclarar que la comunicación y los viajes entre España y el continente, lo que es la Ciudad de México, eran muy lentos, porque el barco es muy lento, necesita meses para llegar de Veracruz a los puertos de la península ibérica. Por lo tanto, te comento, el amaranto es uno de los ingredientes, regresando, que era muy valorado por los aztecas, purépechas y los pueblos originarios. Por lo tanto, desde los clérigos ordenaron el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que en ninguna parte, esto nada más como un dato adicional, en la biografía personal, en las anotaciones, en todo lo que se conserva de Fray Juan de Zumárraga, nunca mencionan ningún milagro en ningún cerro de ningún lugar de la Ciudad de México, nunca lo dice. Eso surge años y años después de que ya había fallecido Fray Juan de Zumárraga. Más al contrario, Fray Juan de Zumárraga fue uno de los mayores hostigadores de los habitantes originarios, de los indígenas. No era un aliado indígena, era un hostigador indígena, y fue de los que incitó y mayoritariamente propagó la idea, 1, de la quema de códices, y 2, de que no se usara el amaranto, de que no se considerase esa planta, que no debían tener acceso al amaranto los indígenas. Eso es como un dato de comentar, nada más, únicamente. Otro ingrediente de la gastronomía que México aporta a nivel mundial es el cacao. Recordemos que cuando llegan a la Gran Tenochtitlan son recibidos con bombo y platillo Cortés y sus huestes de libertos. Ahora bien, las bóvedas no contenían propiamente oro, contenían cosas que eran valiosas para los aztecas, entre ellas el cacao. El cacao se utilizaba como moneda en esa época, en ese momento histórico, en Mesoamérica, el cacao. Ya después todos sabemos que el chocolate se obtiene del cacao y es increíblemente delicioso y es muy gustado a nivel mundial. Tenemos otro ingrediente que México aporta en cuestión de gastronomía, que es el chile, y también otro que es el jitomate. El jitomate, como una defensa cultural, recordemos, nada más les voy a poner a manera de ejemplo, les comentaré la llamada poinsettia.
La flor de Nochebuena, cuando un embajador se la lleva a Estados Unidos y la hace pasar por suya, le pone el nombre de poinsettia. Así como se apropian de toda la apropiación cultural, como sigue ocurriendo hoy en día, que muchas diseñadoras francesas sobre todo, copian los diseños autóctonos, sobre todo de México, y los hacen pasar por propios. Eso no es de ahorita, eso es una especie de discriminación histórica. Sucedió desde esa época en la que ellos le llaman tomate rojo, no le dicen jitomate. En México se le dice jitomate y así se le ha dicho durante siglos. Si le llamas de manera diferente, como a una guayaba decirle guava, es una apropiación cultural, y con el tiempo lo van tomando como que ellos decidieron cómo se llamaría y como que ellos surgieron, crearon, identificaron esa planta, esa fruta, esa verdura, en este caso el jitomate. Otra situación, también tenemos el epazote. El epazote es algo que da un sazón muy especial a la cocina típica mexicana. El epazote es muy valorado y se ha exportado. De hecho, todos los que les he comentado, aguacate, amaranto, nopal, cacao, chile, jitomate, epazote, se exportan. México exporta ese y más productos. Pero es distintivo y originario de México, el epazote. Tenemos también que aclarar una situación. Se considera que los pueblos europeos son pueblos de trigo. Se considera que los de Asia son pueblos de arroz, y en América pueblos del maíz, porque eran los cultivos que sustentaron a esas civilizaciones durante miles de años. En Europa, la civilización desde su origen, desde la época de los egipcios, se basó en el trigo. En América, desde las primeras civilizaciones, su alimentación se basó en el maíz, y en Asia su alimentación se basó en el arroz. En México es en especial ese cereal, el maíz, que México aporta al mundo. Ahora bien, te comento otro dato curioso, que se dice que entre los animales originarios autóctonos de México se puede encontrar el xoloscuintle, que era muy valorado en la época precortesiana. Después el conejo de los volcanes, y no podía faltar el ajolote. Los ajolotes son muy valorados porque pueden regenerar partes completas de su organismo. Hoy en día están en estudio para tratar de replicar lo que hacen esos animales al ser humano, ya que ellos pueden regenerar partes completas. Imagínate que si por un imprevisto le ocurre a uno un accidente y puedes regenerar completamente lo que te ocurrió y quedar más que nuevo, sería increíble y maravilloso. Eso es lo que hace el ajolote de manera natural. Él regenera su cuerpo de manera natural. Si eso, que está en estudio actualmente por diferentes centros de investigación a nivel mundial, se puede replicar, llegaríamos a la conclusión de que se pudiesen obtener mejores y más beneficios para la salud de todos los seres humanos. Tenemos otra especie también, el coralillo del Balsas, la tortuga del desierto y la serpiente de cascabel pigmea. Esto es tan solo por mencionar algunos. De América también podríamos mencionarte el colibrí y algunos otros, como el jaguar y otros. No propiamente, única y exclusivamente de la geografía mexicana, voy a aclarar, son de América, de una parte de América, porque alguien puede argumentar que han encontrado estas especies en América del Sur. Bueno, es del continente americano. Cuando llegan los españoles, descubren un nuevo continente, o ellos llegan a conocer algo que ya existía, que era América. Le ponen de hecho el nombre de América, que no sabemos qué nombre le daban o qué nombre pudiese tener el continente si lo hubieran elegido los pueblos originarios de todo, no nada más únicamente del Valle de México, sino un nombre para todo el continente. Hoy en día están de acuerdo en que se llama América, pero cuando llegan los europeos a América, todas esas especies existían y se aportaron a la gastronomía, y también en este caso hablando de animales originarios, oriundos autóctonos, pues se aportaron a una mejor y más variedad disponible en tanto a opciones incluso medicinales, de alimentación y de todo tipo. También te diré que México ocupa el segundo lugar como país con más ciudadanos católicos en el mundo. Aquí ese es otro dato curioso.
Si se tuviera que elegir la sede de la Iglesia Católica, los dos países donde hay más católicos en todo el mundo, les hablo del 90% de todos los católicos del mundo, ojo, 90%, se ubican en Brasil y en México. En esos dos lugares debía de estar la sede de la iglesia, porque ahí se ocupa, ahí viven el 90% de los fieles en el mundo. Es como dato curioso nada más. Otro dato curioso, te diré que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Su nombre completo es José Miguel Fernández Guadalupe Victoria y decidió solo usar Guadalupe en honor a la Virgen Mexicana. Eso es cuando surge la primera República Mexicana después de la caída del primer imperio, auspiciada desde Estados Unidos. Estados Unidos se independiza en 1776, infiere en la independencia de México, lo consigue a través de Guadalupe Victoria, de la manera en que ellos querían, porque se había conseguido como imperio, pero ellos querían una república, lo consiguen a través de Guadalupe Victoria como la primera República Mexicana en 1824. Ahora, otro dato muy curioso, pero también muy interesante, es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene en su registro más de 37,000 sitios arqueológicos. Ojo, 37,000 sitios arqueológicos, que son demasiados. Los más conocidos son lógicamente Teotihuacán, que está cerca de la Ciudad de México, los vestigios mayas en la península de Yucatán, Tulum, Tallin, pero son 37,000 sitios arqueológicos a lo largo y ancho de la geografía mexicana. Muchos de ellos quizás no los conocías, como la Manhattan Purépecha, como también la zona arqueológica de San Felipe Los Alzate, cerca de Zitácuaro, Michoacán, en el estado de Michoacán, y tantos otros lugares y sitios para visitar, observar, reconocer, admirar que ofrece México. 37,000 en total, no nada más los 5 o 10 más conocidos. Te puedo comentar también como otro dato curioso sobre la celebración del Día de Muertos. Te diré que esto es más antiguo que la llegada de los mismos españoles a el actual México. En aquel momento, cuando llegan los españoles, ya las culturas, ya todos los imperios como el Purépecha, el Tarasco, el Tlaxcalteca y tantos otros, ya observaban la celebración del Día de Muertos. Cuando llegan los europeos se hace una mezcla y se hace la celebración de los santos difuntos, pero originalmente únicamente las culturas autóctonas celebraban el Día de Muertos. Y eso lo hacían culturas como la maya, la purépecha, la totonaca, la mexica, por mencionar algunas culturas que tienen una valoración muy especial por celebrar a los difuntos, a los muertos, con rituales enormes. Y recordemos que en esos rituales se utilizaba originariamente el amaranto para hacer arreglos y adornos. Muy bien, amigos, aquí les opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.